Hola a todos, soy Juan Carlos Nieto y hoy vamos a ver de qué manera podemos importar los ficheros de backup a una base de datos de una base de datos a nuestro MySQL. Como seguramente ya sabéis, nosotros cuando tenemos una base de datos en MySQL la podemos exportar a un formato que no deja de ser un nombre de un fichero .sql, donde ahí están en texto plano directamente toda la estructura y todos los datos de nuestra base de datos. Así cuando queremos hacer un backup de esa base de datos o cuando queremos exportarla a otro lugar, pues solo tenemos que utilizar ese fichero. Y ahora vamos a ver de una manera muy sencilla cómo podemos nosotros importar ese fichero para recuperar esa información de la base de datos. Para eso lo primero que vamos a hacer es descargarnos una base de datos de ejemplo. En este caso es de la página web de MySQL, y la base de datos se llama Sakila. Es bastante completa porque tiene bastantes tablas y bastante información, y bueno, nos puede servir para trastear con ella, tanto para este caso como para cualquier otro que nos pueda surgir. Entonces, lo primero que hacemos será descargarla. Para eso vamos al punto 4, donde pone instalación, y lo primero que nos aparece aquí es la dirección desde la que podemos descargar la base de datos. Así que pinchamos y más o menos aquí a la mitad tenemos base de datos de ejemplo, y en nuestro caso la que queremos es Sakila. Vienen dos formatos para descargar, el TGZ y el zip. Nosotros podemos bajar el zip mismo. Yo ya me lo he bajado. Es muy chiquitita la base de datos, o sea que no habría problema en bajarla, pero bueno, si yo lo tengo todo más ordenado. Vemos que solo son 725 K, que es un archivo zip que al extraerlo, dentro tenemos tres archivos, de los cuales los que nos interesan son el data y el esquema. ¿Por qué viene así separado? Porque en este caso esta base de datos tiene por un lado el backup de la estructura de la base de datos, que sería el archivo esquema, y por otro lado tenemos exclusivamente los datos. Nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a exportarlos por cada uno por separado para que podamos ir viendo los ejemplos, pero vamos, el proceso es el mismo. Una vez ya tenemos aquí nuestros archivos de base de datos, que ya hemos visto además que son .sql, como he comentado antes. En mi caso, como lo que quiero hacer es tenerle esa base de datos en local, yo tengo aquí instalado el SAMP, que ya está arrancado. El SAMP sabéis que es un entorno para poder trabajar en local como si fuera un servidor externo. Tengo aquí arrancado ya el Apache y el MySQL. El Apache lo necesito porque vamos a poder comprobar que está todo funcionando correctamente a base del administrador de MySQL, o sea, el phpMyAdmin. Así que lo primero vamos a poner aquí localhost phpMyAdmin. Aquí vemos nuestro entorno para gestionar las bases de datos. Aquí tengo ya varias creadas o algunas que vienen por defecto, y lo que vamos es a importar la de Sakila. Nos vamos a nuestra carpeta, vemos que aquí está. Bueno, vamos a verlo de tres maneras diferentes. Luego cada uno puede elegir la que se quiera, aunque la primera que voy a comentar es la más recomendable, que es hacerlo a través de la línea de comandos. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy sencillo. En el SAM tenemos una opción que es para acceder a una línea de comandos. El botón que pone aquí Shell, simplemente lo pulsamos. Vemos que aquí ya nos aparece esperando a que le demos las órdenes oportunas, y lo primero que tenemos que hacer es conectarnos al servidor de la base de datos con nuestro usuario. En este caso el usuario que yo tengo en general, que es el que viene por defecto en el phpMyAdmin y en la instalación de SAMP, es el root. Así que lo que voy a hacer es decirle MySQL, porque me quiero conectar a la línea de comandos de MySQL. Me quiero conectar con el usuario, por eso especifico -u root. Y a continuación le pongo que este usuario tiene contraseña. Por eso ponemos el -p. Le doy a Enter. Aquí me está pidiendo la contraseña. En mi caso, como mi contraseña está en blanco, le vuelvo a dar a Enter otra vez.
Y aquí ya vemos que nos ha cambiado donde está el cursor y ahora ya estamos dentro de la gestión del servidor de MySQL. Lo que tenemos que hacer a continuación es especificarle que queremos importar un archivo SQL. Para ello, lo único que tenemos que hacer es indicarle la ruta en la que está nuestro archivo. Por supuesto, empezaremos primero creando la estructura, o sea que tenemos que empezar con el esquema, que es el primero que tenemos que importar, y después importamos el de data. Entonces me lo pongo esto aquí para acordarme de la ruta. En mi caso lo tengo puesto aquí en D, trabajo, juancarlosnieto.com y el nombre de la carpeta. Así que especificamos source y a continuación la ruta completa de donde se encuentra nuestro archivo. Hemos dicho que el primero por el que empezamos es el de esquema. Así que en mi caso sería d2 barra, perdón, que quito las mayúsculas, trabajo barra juancarlosnieto.com barra Sakila-db barra, y hemos dicho que el primero con el que vamos a importar es el de Sakila esquema. Pues Sakila-esquema.sql. Le damos a Enter y vemos que aquí nos indica que todo ha ido correcto, pero en nuestro caso además nos dice 0 rows porque acordaros que no estamos metiendo todavía los datos, solo estamos metiendo la estructura. Si nos vamos aquí, pinchamos aquí para actualizar, vemos que las bases de datos, aquí está la de Sakila, aquí en el menú no se había actualizado todavía. Vale, aquí ya tenemos creada la base de datos y si entramos vemos que ya están además creadas todas las tablas. Pero si nos fijamos, en las filas nos indica 00000 porque todavía no hemos insertado los datos. Para eso, ¿qué hacemos? Muy sencillo. Nos vamos otra vez a nuestra línea de comandos, a nuestro terminal, y esta vez le especificamos lo mismo. Le doy a flecha arriba para que me repita la última línea. Le especificamos lo mismo, pero esta vez con el nuevo nombre del fichero, que es Sakila-data. Así que nos vamos aquí atrás y escribimos Sakila-data.sql. Le damos a Enter y vemos cómo ha ido insertando los datos. Algunos siguen apareciendo como 0, pero porque son tablas de relaciones que todavía no tienen ningún dato, y en otros sí que empieza a decir que hay muchas filas afectadas, 1000, 4581, etcétera. Si nos vamos aquí otra vez a la base de datos, actualizamos y vemos ahora sí como ya en filas, ya sí que nos aparecen los registros que tiene la base de datos insertados, 200, 603, 16, 600, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya hemos visto que de una manera muy sencilla hemos importado todos nuestros datos a la base de datos. Tener en cuenta que aquí teníamos por separado los datos de la estructura. Lógicamente, si solo tenemos una de las dos opciones, o sea, un fichero en el que contiene todo, tanto la estructura como los datos, con hacerlo solo una vez, pues es suficiente. Vale, vamos a ver otra opción. Nos vamos a ir lo primero a la base de datos. Aquí esto tarda en actualizar la vida. Vale, nos vamos a la base de datos y la vamos a eliminar. Sakila, seleccionamos y le damos aquí a eliminar. ¿Está a punto de destruir la base de datos? Sí, fuera. Vale, ahora vamos a ver la segunda opción para importarlo. En este caso volvemos a lo mismo. Lo primero que tenemos que importar es la de esquema, que es la que contiene la estructura. Así que esta vez vamos a utilizar el phpMyAdmin, que tiene aquí arriba una opción que es importar. En importar lo que nos pide es que subamos un archivo, que además puede estar comprimido como zip, o directamente que ya esté como SQL. En cualquiera de los dos casos lo va a reconocer y va a ejecutarlo. Nosotros vamos directamente a subir aquí el archivo, le damos a seleccionar archivo,
Nos vamos a Juan Carlos Nietos, Aquila. Hemos dicho que primero hacemos el de esquema, que es el de la estructura. Le damos a abrir. En principio dejamos todo esto por defecto, que está bien configurado así, y le damos a continuar. Se procesa correctamente, como nos ha dicho aquí. Volvemos otra vez a base de datos y vemos que aquí está creada, pero, como nos pasaba al principio, con registros 0. Para no repetirlo, el de los datos sería exactamente igual, el mismo proceso, sería importar, le seleccionamos el archivo y ejecutaría todos los comandos para rellenar los datos de las tablas. Vamos a ver la última opción, que es quizá la menos recomendable, porque cuando tenemos sobre todo una base de datos muy grande, puede ser que nos corte parte de la información. Ahora vamos a verlo. Bueno, lo primero nos vamos a las bases de datos, cogemos aquí la de nuevo y la borramos, eliminar, nos avisa que vamos a borrar, le decimos que sí, y la opción bruta es directamente aquí en SQL tenemos un cuadro para poder meter secuencias de comandos, para nosotros poder ejecutar directamente aquí código SQL. Como ya hemos dicho, los archivos SQL no dejan de ser un texto plano que incluye todos esos códigos de la base de datos. Con lo cual nosotros, si lo abrimos, vemos que aquí está toda la información. ¿Y qué podemos hacer? Seleccionamos y copiamos todo. Nos vamos al cuadro de nuestras consultas SQL. Le damos a pegar, control V. Y aquí nos ha pegado todo el contenido que teníamos en el fichero. Si os dais cuenta, aquí está crear las tablas, la de actor, categoría, etcétera, etcétera. Y lo único que tenemos que hacer es ejecutar esta consulta, bueno, esta secuencia de consultas. Así que le damos a continuar. En este caso se está quejando de que ha devuelto un conjunto de valores vacío, porque si os acordáis solo hemos metido la estructura, con lo cual nos está avisando de que se ha importado correctamente, por eso nos lo marca aquí como correcto, pero que las filas afectadas, los registros han sido 0. Para comprobar si se ha creado nos vamos a bases de datos y vemos que aquí está de nuevo Aquila y efectivamente las filas están todas a 0. Si hiciéramos lo mismo con el contenido, pues también lo insertaría. ¿Qué pasa? Que esto es muy peligroso de hacer este método, porque solo es recomendable hacerlo cuando los datos son pocos o las bases de datos son muy pequeñas. Vamos a hacer unas cosas muy sencillas, porque puede ser que al copiar y pegar o no nos respete este SQL toda la información y nos corte a mitad de la información y nos deje líneas sin ejecutar. Y puede ser también que como se carga en memoria, nuestro ordenador no le siente bien, que le metemos muchos datos. La cuestión es que son 3 métodos, pero el primero de todos, a través de la línea de comandos, es la más cómoda, la más sencilla y la más segura. Porque además aquí le da igual el tamaño que tenga la base de datos, siempre va a funcionar. La tercera opción es la menos recomendable, pero bueno, siempre está bien saberlo por si por alguna emergencia pues no pudiéramos disponer de los otros métodos. Pues nada más, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Si te ha resultado útil y te gusta, dale a me gusta. As the world is getting dark.